Mario Di Costanzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rodolfo, muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, gracias Mario por tomarnos la llamada. Varios temas, mira, voy a empezar por lo que recientemente vi que subiste en tu Twitter, donde señalas que el anuncio que da el presidente López Obrador en el sentido de reducir la edad de las personas, de los adultos mayores a 65 años, nos va a provocar un boquete financiero. Tal vez socialmente sea bien visto, ¿no? Un programa que ya existía a los 65 años, él lo subió, me parece que a los 68, y ahora pues estamos en época de elecciones y lo baja a los 65, pero tú haces un análisis y le dices, esto nos va a pegar en nuestra economía, en la economía de México, es decir, en las finanzas públicas, en el erario. Así es. Mira, yo lo sostengo y coincido contigo, aunque es muy deseable, el problema es que es inviable financieramente. ¿Por qué te lo comento? Bueno, en primer lugar, porque de considerar textualmente lo que ha dicho el presidente, el gasto en este programa, que para este año primeramente se proyectó en 135,000 millones de pesos, se incrementaría a 164,000 millones, tan solo en este año, ¿no? Estos 164,000 millones pasarían o se incrementarían a 230,000 millones para el 2022, a 276,000 para 2023 y a 331,000 millones, de acuerdo con los datos del presidente para 2024, que casualmente esta cifra nos recuerda el costo de cancelación del aeropuerto. 331,000 millones de pesos es lo que se tiene hasta el momento registrado de cancelación del aeropuerto de Texcoco. Exactamente. Ahora, ¿qué implica esto para las finanzas públicas? Sí. Nada más como dato, este año, el año que está corriendo, el endeudamiento de la economía, es decir, el incremento en la deuda pública que se estima y que se proyecta en la ley de ingresos es de 750,000 millones. Quiere decir que para el próximo año, de continuar y de aplicar el programa como lo anunció el presidente, el costo del programa representaría el 30% del endeudamiento para este año. Pero eso no es todo. De acuerdo con el INEGI, las personas que están en un rango de edad de entre 60 y 64 años son aproximadamente 5 millones de personas, 4.8 millones para ser exactos. Entre 60 y 65, o sea, los que van a llegar, la expectativa de quienes van a llegar son 5.5 millones. Exactamente. Entonces, quiere decir que en los próximos años, estos 5 millones de personas cumplirían con el requisito que establece la ley, sí, y el costo del programa en los próximos años se podría ir hasta los 425,000 millones de pesos. Es decir, las finanzas públicas hoy no tienen esos recursos para poder pagar el programa. El presidente dice que va a hacer con los ahorros que ha obtenido en materia de corrupción. Esto es totalmente falso. Si nosotros revisamos el informe de finanzas públicas que publica la Secretaría de Hacienda y donde reporta estos ahorros, la Secretaría de Hacienda reporta que en 2020 apenas hubo 3,600 millones de pesos de ahorro por concepto de las medidas presupuestarias. Esto representa apenas el 1.5% de lo que costaría el programa total para el 2022. Es decir, no hay dinero. ¿De dónde se tendría que financiar? Bueno, primeramente con deuda, lo cual es pues dar por un lado y endeudar a los mexicanos por el otro. En segundo lugar, se podría financiar con mayores impuestos, lo que también implica pues de qué sirve que entreguemos dinero y se suba la pensión si el incremento en los impuestos, como pudiera ser IEPS, IVA, gasolinas, impuesto sobre la renta, pues va a tener efectos negativos sobre la economía. Y en tercer lugar, la presión esta se sumaría
a la presión que ya tienen las finanzas públicas por el concepto de las pensiones. De hecho, se modificó la ley de pensiones, ustedes recordarán, y esto va a generar una mayor carga a las finanzas públicas. Entonces, no es una medida, socialmente puede ser muy aceptable, pero financieramente es absolutamente inviable. Es electorera porque pues lo está anunciando en un año de elecciones, claro. Lo está anunciando incluso como una medida que sería aplicada después de las elecciones, pero también ha anunciado que va a proponer una reforma fiscal. Luego entonces, pues financieramente la medida no sería sostenible, sería heredar más deuda y más presión, no solamente a las futuras administraciones, sino a las futuras generaciones de mexicanos. Esta es la razón por la cual su grupo de Morena en el Congreso ya está trabajando la reforma fiscal para sacarnos más dinero a los contribuyentes. Sí, así es, ya está trabajando la reforma fiscal y pues tú sabes que en una reforma fiscal pues tú tienes básicamente dos grandes vías para irte, ¿no? La primera es ampliar la base gravable, que es muy necesario, que es, en otras palabras, meter a la economía formal, a la economía informal, a pagar impuestos. Eso es uno, ampliar la base de contribuyentes. Y la otra es subir tasas impositivas, es decir, subir tasas a los impuestos, como pudieran ser el ISR, el IVA, el impuesto a la gasolina, que son además los principales componentes de los ingresos tributarios. Luego entonces, pues se combinaría la falta de recursos para las finanzas públicas con, pues evidentemente, estos mayores requerimientos. Pero lo que yo he venido señalando es, bueno, a ver, si se va a hacer una reforma fiscal, vamos a ver y vamos a ponernos de acuerdo primero si estamos gastando bien o estamos gastando mal, porque si nos vamos al último informe de la Auditoría Superior de la Federación, pues nos refleja que los programas, incluso los programas sociales del presidente, pues no están teniendo el impacto ni los resultados que se han planeado pues para abatir la pobreza o para combatir la desigualdad. En este año, pues tú sabes que, entre otras cosas, también por la pandemia, pero también por la negativa a dar estos apoyos a empresas, apoyos a subsidiar el empleo, a mantenerlo, pues la economía mexicana se cayó, acabó con una mayor pobreza, acabó con una mayor desigualdad y lo peor de todo, acabó debiendo más. Ustedes recordarán que en diciembre de 2019 la deuda neta total de México era de 10.8 billones de pesos y para diciembre de 2020 la deuda total de México pasó a 12.1 billones de pesos, es decir, creció 1.3 billones de pesos. Y la reflexión es en qué nos gastamos el dinero, porque pues no tenemos más carreteras, desaparecieron 1 millón de negocios, hay casi 2 millones de desempleados, las solicitudes de apoyo por desempleo crecen mensualmente, ya en lo que va del año casi 300,000 personas han solicitado apoyo para desempleo, aun y cuando esto les cuesta semanas de cotización. Entonces nos gastamos el ahorro petrolero y no vemos en qué se ha gastado este dinero, ni vemos que se esté abatiendo la pobreza. A ver, Mario Di Constanzo, ¿me puedes repetir? Este dato también es muy importante. ¿Cuánto debíamos, a qué fecha? 10 billones de pesos debíamos, ¿en qué fecha? 10.8 billones de pesos debíamos en diciembre de 2019. Incluso si nos queremos ir más para atrás, 10.2 billones de pesos debíamos en diciembre de 2018. Correcto. Pero contando el último año, pasamos de 10.8 billones de pesos a 12.1 a 12.01, ¿no? A 12.01. Correcto. Es decir,
hay un incremento de la deuda neta del país de 1.2, 1.3 billones de pesos, y además, pues todo el mundo sabe que utilizamos el ahorro petrolero, entonces no sabemos para qué a qué se destinó ese dinero. Entonces quiere decir que estamos gastando mal. Y la reforma fiscal es para dar más recursos al Estado, pues sí, pero yo me pregunto, ¿para qué quiere estos recursos si no hay medicinas? ¿Para qué quiere más recursos si pues vemos que no hubo las pruebas suficientes en la pandemia, que hay padres de familia que manifiestan abiertamente que no hay medicamentos para los niños con cáncer? Es decir, no se ve el dinero en dónde está o por qué se ha gastado tanto. Y esta ley de energía en la que prioriza el consumo de energía en las generadoras de la CFE, haciendo a un lado a las privadas, que desde luego, bueno, ya entró a estudio esos amparos, pero eso, desde mi punto de vista, Mario Di Constanzo, pues también vendría a generar un subsidio a la CFE, porque son combustibles caros, finalmente, ya no digamos del aspecto ambiental, pero el mantener el costo de la energía eléctrica, subiendo los costos, pero manteniendo el valor final al consumidor, se refleja en un subsidio que nos va a estar costando. Pues sí, definitivamente, y eso está reportado en los mismos informes financieros. Y yo te diría más aún, pues desafortunadamente estas empresas productivas del Estado pues han registrado pérdidas los últimos años. Pero otra reflexión, ojalá y hubiéramos ya recuperado el nivel de producción petrolera. Desgraciadamente estamos todavía por abajo, ya ni siquiera del 1.7 millones de barriles diarios, andamos como por el 1.6, es decir, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, pues la producción de diferentes petroquímicos y el mismo petróleo, pues no ha repuntado. Esto quiere decir que el dinero pues no ha rendido como se esperaba rendir, y esto explica los requerimientos de recursos del gobierno. Pero yo creo que antes de ponernos a discutir una reforma fiscal, deberíamos de revisar si la calidad del gasto que estamos teniendo es la adecuada, es la óptima, porque cuando una familia no tiene recursos, pues busca optimizar su gasto, claro, y que el gasto que tiene, dado que es poco el dinero que tiene, pues tenga el mayor rendimiento posible. Aquí exacto, no es lo que se ha observado, y los números pues no mienten, y además a eso, pues en este periodo el presidente hace este anuncio que yo le veo mucho más tintes electoreros que financieros, pues es darle una mayor carga a las finanzas públicas, porque si nos estamos endeudando, si los programas que tenemos no están teniendo el impacto que se tenía o que se preveía, y además le damos una mayor carga financiera, pues como tú dices, es socialmente muy deseable, pero es financieramente imposible. Inviable. Es como si quisiéramos trasladar este ejemplo a la casa, al hogar, cuando llega el jefe de familia y le dice a la señora, aquí está tu dinero, lo de tu gasto, y si nosotros viéramos que la señora pues tiene la casa, digamos, con los satisfactores mínimos necesarios, la comida, la luz, el agua, el teléfono, el cable, etcétera, pero si nosotros le damos el dinero a la señora y vemos que no hay internet, que no, los niños comen mal, que no hay los implementos de limpieza, etcétera, dices, oye, no me pidas más dinero porque no lo estás aplicando correctamente, y me pides más dinero porque hace falta. Digamos, la analogía es muy simple, pero sería así, o sea, te estoy dando dinero, pero el país no está avanzando. Pues incluso yo te diría más, ¿no? A veces, incluso, pues esto hasta en finanzas personales lo vemos, pues a veces hoy si nuestro sueldo no nos alcanza, y así lo voy a decir de manera cruda, para irnos a Europa de vacaciones, pues tendremos que buscar otro destino. La opción es,
Claro. O incrementar nuestros ingresos, o la opción es endeudarnos y que no es lo mejor. A veces es como cuando le damos vuelta a la tarjeta de crédito, que llega un momento en que no la podemos pagar. Sí. Entonces, esto es lo que nos puede suceder si nosotros soltamos propuestas que son financieramente inviables y que, pues dado que el dinero es escaso, pues lo que le dé a uno se lo tengo que quitar al otro. Claro, porque dice la misma cobija. Exactamente. Unos se quedan descobijados. Y el endeudamiento no es más que sacrificar consumo futuro por consumo presente. Mario Di Costanzo, y más, la economía no crece, sí. No quiero abusar mucho de tu tiempo, pero ¿nos puedes explicar, así para los que no le entendemos a este asunto, por qué está subiendo el precio de la gasolina? Y cuando bajó el presidente nos dijo, ya bajé el precio de la gasolina, y ahora que sigue subiendo dijo, yo nunca ofrecí bajarlo, nada más que no subiera. ¿Cuáles son los componentes que hacen que el costo de la gasolina esté subiendo y que eso nos está impactando finalmente a todos? Mira, yo te diría básicamente hay tres componentes en México, ¿no? El costo de la gasolina. Primero, pues es el costo del insumo principal, que es el petróleo. ¿No? Correcto. En segundo lugar, está pues los costos de traslado. México importa la gasolina que consume, pero otro, que una manera para recaudar dinero del gobierno, de los ingresos fiscales, pues ha sido el impuesto, el famoso IEPS, que es un impuesto especial a la producción de gasolina que le cargan al consumidor. Sí. Este impuesto en México es de más o menos 4.50 pesos por litro. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 21 pesos que nosotros pagamos de litro, 20 pesos, según como esté ese día, pues casi el 25%, un poquito más, es este impuesto. Quiere decir que sin este impuesto la gasolina costaría alrededor de 15, 16 pesos, pero además obviamente se paga el IVA, en el impuesto a la gasolina viene un componente de IVA, pone el 15%, luego entonces del precio de la gasolina que hoy pagamos, por lo menos el 35%, el 30% es impuesto. Entonces es una forma del gobierno de recaudar ingresos. De hecho, te podría decir que excluyendo el endeudamiento, que para este año es una fuente muy importante de ingresos, la tercera fuente más importante de ingresos del gobierno en este momento, después del impuesto sobre la renta, después del IVA, es el impuesto a las gasolinas, que ha venido cobrando importancia en la recaudación del gobierno. Entonces, el gobierno lo que puede hacer para evitar estos disparos en el precio de la gasolina, pues es bajar el IEPS para que el costo del petróleo, que no lo podemos controlar porque es un precio internacional, se contrarreste el aumento del precio del petróleo, por tanto en el precio de la gasolina se contrarreste con la aplicación de este impuesto, que además es algo muy chistoso porque es algo que Morena propuso que desapareciera desde hace mucho tiempo. Y lejos de esto, en lugar de desaparecerlo, pues las autoridades de Hacienda, semana tras semana, dicen, pues esta semana sí lo reducimos un poquito, la próxima no lo reducimos un poquito. Entonces, esto le da variabilidad al precio de la gasolina, amén de que la parte más importante, obviamente, viene de el costo a nivel internacional. Pero aún y con el incremento que ha habido en los precios del petróleo, hoy, por ejemplo, algo que también siempre señaló Morena, el costo de la gasolina en Estados Unidos sigue siendo inferior al de México. Por mucho llegó a haber un diferencial de casi 10 pesos, este diferencial ahorita pues probablemente se haya reducido un poco, pero yo te diría que la mitad del diferencial que hay con los precios de la gasolina con respecto a Estados Unidos está representado por el costo del IEPS.
Ahí es donde está la fuente de financiamiento para los programas sociales, 65 y más, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y todos los proyectos que tiene. Ese es todo. Pues así es, y si tú dijeras, bueno, a ver, los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, ¿están teniendo resultados? No, bueno, ok, yo creo que como sociedad se justifica, pero no lo están haciendo, que ese es el problema, ¿no? Es un fondo perdido. Es un fondo superior de la Federación haciendo eso, que es lo que realmente hace que pues nosotros tengamos que replantear la manera como estamos gastando. Sí, lamentable, las cosas no están por algo renunció el secretario de Hacienda, el licenciado sí, yo creo que sí, porque mira, si a eso le sumamos, si a esta medida le sumamos ya la presión que hay del sistema de pensiones tradicional, si le sumamos que a esta reforma que recientemente se hizo, también va a representar un mayor gasto para las finanzas públicas, si a esto le sumamos que la recaudación de impuestos está, pues yo te diría, está más enfocada o encauzada, está cargada sobre los causantes cautivos. Por ejemplo, el año pasado, el 2020, la recaudación por impuesto sobre la renta fue de 1.7 billones de pesos. Si nosotros vemos cuánto pagaron los asalariados de esos 1.7 y cuánto pagaron las personas morales, es decir, las empresas, vemos que pagaron los personas físicas, los asalariados, pagaron alrededor de 832 mil millones de pesos, un poquito más de lo que pagaron las empresas. Se entiende porque la economía cayó, las empresas no tuvieron muchas utilidades, pero también hubo desempleo. Entonces, esto refleja que además de recaudar mal, tenemos un sistema de recaudación muy inequitativo, es decir, cargado fundamentalmente sobre las personas físicas. Ahora, con esto no te digo que hay que poner impuestos especiales como de los que habló Morena, que habló Ramírez Cuellar, que un impuesto especial a la riqueza. Esto lo único que va a hacer es ahuyentar las inversiones, claro, que además se han ahuyentado pues por la confrontación que ha habido entre las políticas de gobierno y la propia iniciativa privada. Hoy vemos en algunos diarios que 2020 pues la inversión pública y la inversión privada se desplomaron, y esa es la que genera empleo. Esa es la que genera empleo y la que paga los impuestos. Exactamente, entonces yo no sé si en este momento sea el momento más adecuado para hablar de una reforma fiscal en donde se busque incrementar impuestos. Quizás tendríamos que, pues por un lado, generar pues un impuesto más uniforme, ampliar la base gravable, claro, en la medida de las posibilidades de cada uno, y revisar nuestro gasto. Vuelvo e insisto, el gasto no se ha reducido, no ha habido tal austeridad presupuestaria, ¿no? Si nosotros revisamos los informes de Hacienda, que ahí están, son públicos, vemos que el resultado de los ahorros por las medidas presupuestarias, pues para 2020, fue de apenas 3.600 millones de pesos. Pero ya también lo vimos, aumentó la planta, aumentó las plazas en el gobierno han aumentado. Entonces, es falso el discurso de la austeridad presupuestaria, y lo que estamos viendo es que los ingresos no alcanzan, pero no necesariamente porque se esté gastando bien, sino más bien yo creo que se está gastando mal. Sí, falso la austeridad, falso el ahorro, falso el combate a la corrupción, y falso el que no hay endeudamiento. Pero bueno, ese es el discurso del señor y es lo que y es por ello que todos los días en las mañanas tiene un mega micrófono. En fin, Mario Di Costanzo, muchas gracias, como siempre es muy importante escucharte. Si alguien le entiende y le sabe y lo sabe comunicar, eres tú. Muy agradecido que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, estoy a tus órdenes, y que tengan un muy buen día tú, tu equipo y todo tu auditorio. Gracias igualmente, Mario Di Costanzo.